Estimados jóvenes de 10º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, les saluda Delmi Milagro Chávez, estudiante de la carrera de Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos el tratamiento personal, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. Todo escrito se produce por una razón o propósito. Se dirige a un destinatario en un lugar y tiempo específico. Esta circunstancia comunicativa es el contexto. Al proceso de relacionar el texto con el contexto se le denomina contextualización. La calidad de un texto está determinada por el grado de adaptación a las circunstancias en que se produce, la que se manifiesta en dos propiedades básicas, la adecuación y la coherencia. La lengua proporciona una variedad de soluciones lingüísticas. Un texto es adecuado cuando quien lo escribe selecciona la más apropiada a la situación comunicativa. Esto significa saber elegir el género y el tipo de escritura según el tema y el destinatario. La adecuación está íntimamente relacionada con el tratamiento personal. Tú, usted para el singular, nosotros, ustedes para el plural. Cualquiera que sea, debe conservarse el mismo a lo largo del texto. Si entre el emisor y el destinatario existe un alto grado de formalidad, no hay cabida para expresiones familiares o vulgares. Si el tono es familiar, es impropio el uso de vocablos técnicos o términos rebuscados. Existe una marcada diferencia en el tratamiento que se da al destinatario de una carta personal, privada o familiar y el de la correspondencia oficial y comercial, aspecto importante del que dependen negociaciones exitosas o la ruptura de relaciones. Además, las redes sociales de comunicación que viajan a través de la Internet permiten todo tipo de libertades en la escritura de mensajes, que en la mayoría de los casos quienes los emiten olvidan o ignoran aspectos fundamentales de la cortesía, el tratamiento personal y las buenas costumbres a que todo ser humano tiene derecho. Nivel de formalidad. Todo mensaje debe adaptarse a la situación comunicativa en la que se produce. Cada situación requiere un nivel de formalidad diferente, adecuado al interlocutor, a la función y al texto. Si la situación es formal, se utiliza un lenguaje estándar caracterizado por la corrección y el cuidado en su uso. Se da en situaciones comunicativas que requieren de formalismo o protocolos especiales como entrevistas de trabajo, solicitudes escritas, conversaciones en situaciones asimétricas, por ejemplo, jefe-empleado, profesor-alumno, padre-hijo, médico-paciente. Sin embargo, puede darse el uso de un registro informal en situaciones asimétricas. El grado de formalidad o de informalidad en estos casos depende de la confianza entre los interlocutores. En una situación no formal, el lenguaje es informal, coloquial, menos estructurado y más relajado, con un léxico sencillo. Además, es aceptado el uso de diminutivos y expresiones coloquiales hechas. El registro del habla depende del nivel de formalidad o de informalidad de la situación comunicativa. El nivel de formalidad está determinado por aspectos como la selección del vocabulario, los usos sintácticos y los recursos estilísticos. Se llaman marcas de formalidad o de informalidad a los elementos que otorgan al escrito su respectivo nivel. Se entiende por competencia comunicativa a la capacidad del hablante para interactuar en diferentes contextos, es decir, que además del conocimiento de los códigos lingüísticos, debe desarrollar habilidades que le permitan saber
qué decir, a quién decir, cómo y cuándo decirlo de manera correcta. Grado de especificidad. Se refiere a saber comunicar y crear textos en diferentes situaciones según el campo de especialización, participar en debates, dictar conferencias, exponer un tema, redactar cualquier tipo de informe, resumir o sintetizar un texto, expresar de manera adecuada sus ideas, pensamientos, sentimientos o fantasías, redactar un ensayo, presentar una ponencia sobre un tema específico, entre otros. El grado de especificidad debe mantenerse en todo el texto. Si se trata de un tema especializado, se utiliza el registro adecuado, evitando las expresiones coloquiales y los términos generales para lograr la precisión del escrito. Un informe sobre un experimento científico utilizará un registro técnico-científico formal, especializado desde el principio hasta el final. Así, todos los textos que se emitan de acuerdo con las diferentes áreas. Los textos conservan su independencia mediante la selección de la estructura indicada, según el propósito inicial de la comunicación, si es de divulgación, un discurso especializado, un ensayo, una crónica, un artículo de opinión, un mensaje oficial, un acta, una instancia, una solicitud, una referencia u otro. ¿Verdad que es divertido aprender sobre el tratamiento personal? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.